Yo también estoy ahí. Ya está David Miranda también. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cuántos son ustedes? ¿Cuántos participantes? Generalmente somos 7, profe, pero ahorita como que nos salimos, creo que uno no ha entrado todavía. Ay. Ustedes, bueno, esperemos unos, ya bueno, ya estamos 10 minutitos. A ver, vamos a ir. Denme un minutito. A ver, Vargas. ¿Quién más? Juan, Kevin, Miranda David y Real. A ver, bueno, vamos a iniciar. Me gustaría prendan un ratito la cámara para por lo menos conocerles por esta vez. Y bueno, después ya, mientras se den las situaciones, pues podemos manejar de las dos formas, ¿no? Bueno, yo ya prendí mi cámara y yo voy a presentarme. Gracias, Nicolás. David, muchas gracias. Kevin. Ya. Bueno, mi nombre es Angélica Aldaz. Voy a ser la docente que imparte la asignatura de estadística. ¿Sí? Bueno, yo tengo algunos años soy ingeniera comercial primero, y como un título de cuarto nivel que ya nos exigen, pues soy magíster en contabilidad y finanzas. Entonces, bueno, tengo una trayectoria de más de 10 años de docencia, ¿sí? Inicié en el Colegio Los Pinos, estuve algunos años en el Instituto Cordillera, he trabajado en algunos otros institutos como el Japón, el ISCOMED, la UTE también hice una pasadita por ahí, y pues trabajé unos 2 periodos académicos en la Universidad Central, en la Facultad de Economía, pues impartía ahí también matemáticas. ¿Sí? Esa es mi trayectoria como profesional docente, ¿sí? Pero pues eso no hace que no pueda o que sea diferente o que no tenga tampoco errores o no me equivoque. Pues yo, al igual que ustedes, todos los días es un aprendizaje, ¿sí? Es un aprendizaje, yo aprendo de ustedes de mí. Y pues crecemos de forma profesional y también humana, ¿sí? Entonces, les doy la bienvenida a este nuevo periodo académico. Sé que el ITSEP ha puesto y se ha esforzado en tener una planta docente de la mejor calidad para que ustedes puedan tener un conocimiento también de calidad. El ITSEP siempre enfocado en tener y hacer de este proceso académico el mejor, ¿sí? Entonces, siempre enfocado en la calidad. Es así que nosotros
en este periodo académico, pues vamos a tener 4 unidades, de las cuales las vamos a hablar luego, ¿sí? Nicolás, si se puede presentar, por favor. Yo no lo conozco, pues necesito conocerlo. Buenas noches, profe. Mi nombre, como ya vio, es Nicolás Real y tengo 23 años y mi enfoque aquí estudiando con la ITSEP es crecer como persona y aprender como ser un mejor desarrollador de software, que es un tema que me interesa muchísimo. ¿Ya? ¿De qué nivel son de desarrollo de software? Es segundo semestre. Son segundo nivel o segundo semestre que están, ¿cierto? Sí. Señor Vargas. Buenas tardes, profe. Bueno, mi nombre es Michael Vargas, tengo 18 años y pues soy de ISEP porque quiero seguir aprendiendo y seguir avanzando con mis estudios. Me gusta mucho la tecnología y por eso estoy siguiendo la carrera de desarrollo de software. Ya, muy bien, gracias. ¿Trabaja, Nicolás? Estuve en un trabajo antes de estudiar, profe, pero bueno, dependiendo cómo está la situación, no he podido conseguir trabajo, pero el propósito es conseguir un trabajo mientras estoy estudiando aquí. Ya. ¿Y usted, Michael? Por el momento, como tengo 18 años, estoy en la universidad y también estoy en el instituto, así que no tengo mucho tiempo para trabajo. Perfecto. ¿En qué universidad está? Bueno, ahorita me acaban de aceptar en la Politécnica, entonces estoy en la Politécnica. Buenas, son chévere, me alegro mucho. O sea, yo hubiese querido poder hacer las dos cosas a la vez, pero ya, pues. David, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escucha? Claro que sí. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas noches. Mi nombre es David Miranda. Tengo 34 años y estoy siguiendo la carrera de desarrollo de software. Estoy trabajando en una empresa de soluciones informáticas. Estoy a 11 años trabajando en la empresa, entonces hacemos todo lo que es basado en la tecnología y lo que es el desarrollo también. Ah, ya. Mantenimientos y todo lo que involucra lo que es mantenimientos, soluciones, todo lo que abarca el tema en sí. Ya. Tiene 34 años, dijo David, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Qué edad tiene Nicolás? Sí le dije, profe, 23 años. Cierto, 23. Y Michael dijo que tiene 18. Por ahí van con David. Yo no sé quién se ha desgastado más, no sé. Nicolás, será el bigote, serán las, no sé, se le ve. Por ahí está Nicolás, está jovencito. La Kevin, barba debe ser. debe ser. Kevin, Buenas noches, dicen. Mi nombre es Kevin Chipán, tengo 23 años. Yo trabajo para la empresa Mega Santa María. Por el momento me encuentro, digamos, subiendo de puesto para la propia empresa y decidí estudiar con ITSEB desarrollo de software porque me gusta la tecnología, me gusta buscar soluciones. Es por eso más. Y por quererme, o sea, superar como persona mismo y seguir aprendiendo más. ya, usted me dijo la edad. Sí, tengo 23 años, tengo. Esos de los 23 años ni me acuerdo yo o de 18, menos de 20 o más de 30, eso me acuerdo. 23, Bueno, 23. tengo 23 años recién cumplidos. Ya. Bueno, sí, ahí sí se lo ve todavía. Pero del que me asombra es de David. David está jovencito, no sé, o me estará poniendo alguna filtro por ahí. Sí, de hecho estoy con unos filtros. Fernando, Ay, Fernando, Hola, buenas noches. Mi nombre ¿cómo es está? Fernando Rojas.
Tengo 25 años de edad, estoy trabajando en un laboratorio clínico. Mi propósito de entrar al ICSET es sacar un título de tercer nivel y seguir avanzando con mis estudios hasta llegar a una ingeniería. Ya, gracias. Génesis, su apellido. ¿Puede prender la cámara? ¿Dónde se fue Génesis? Se me perdió. ¿Estaba o no estaba? Entonces, Mesías o el señor Borja. Por favor, preséntese. Señor Borja. Ya, profe. Ya. Ya. Perdón, estaba conectándome. No me valía el Zoom. Ya. Estamos ahorita en presentación, ¿verdad? Sí. Bueno, mi nombre es Esteban Borja. Tengo 27 años. Escogí la carrera de desarrollo porque ya estudiaba esto en otras universidades, entonces me decidí porque es lo que más me gusta. Ya. Y no sé, ahora estoy trabajando por el momento. Y ya, eso. Muy bien. Señor Rojas. Mesías. Ya me presenté, Inge, sino que estaba activando el computador, estaba desde el teléfono. Ah, Mesías, de verdad. ¿Usted es Rojas Fernando Mesías o Mesías? ¿Cómo es? Fernando Mesías. Y Génesis estaba, no sé, se fue. Ya. Ahora, bueno, yo voy a presentar para Esteban y creo que fue Esteban el que ingresó último. Yo soy Angélica Lazo Esteban. Voy a ser la docente que imparto la materia de estadística, ¿sí? Que soy ingeniera comercial y tengo una maestría en contabilidad y finanzas. Entonces, en otras carreras voy a impartir también lo que es contabilidad, ¿ya? Si me ven por ahí es porque estoy dando otra asignatura, que ya saben que el perfil abarca algunas cosas. ¿Qué más? Yo ejerzo la docencia, 100% soy docente, no hago otra actividad más que eso, bueno, además de ser mamá y todo eso. La pregunta es, jóvenes que están aquí, la mayoría son jóvenes. ¿Alguno de ustedes, bueno, Mesías, bueno, alguno de ustedes, Nicolás, está en proceso de buscar un trabajo? Michael Vargas está full con sus estudios, Kevin trabaja, David también trabaja, ¿verdad? ¿Sí? Sí, correcto. Esteban también trabaja. Sí, ¿Ya? profe. Y Fernando también. ¿Ya? Y entonces la única situación que se debería considerar aquí es laboral, ¿no es cierto? Si tienen algún inconveniente va a ser laboral, ¿ya? Porque nadie me ha dicho soy casado, comprometido, tengo hijos ni nada. O sea, la única situación que yo puedo considerar aquí es laboral. ¿Sí? Y si no Profe, hablan, yo sí callen para tengo. siempre. Ah, ya. Muy bien, Esteban, ¿ya? Porque suele pasar situaciones y dicen, ay, es que mi hijo está enfermo, es que tuve este problema y como no sé, no me contaron nada, entonces digo, no ha de ser. Pero si ya me están ahorita, Esteban, poniendo al tanto, entonces digo, cierto es, ¿ok? Yo puedo considerar esas otras situaciones. Nadie más, ¿no es cierto? Solo Esteban. Inge, como usted, Se yo también, animó. bueno, no, o sea, yo también, o sea, tengo una hija, tengo una hija de 4 años y, o sea, vivo con mi mujer y todo, pero estoy en unión libre. Ya, ya está fregado, ya, así sea unión libre. Bueno, Eso ya cuenta, ya cuenta. Bueno. Y entonces, perfecto. Es bueno, ¿por qué les pregunto? Me van a decir, es que la profe curiosa nunca nos han preguntado, pues sí es importante para mí, porque cuando se trata de consideraciones hay que tener un antecedente, ¿ya? Entonces, es importante para mí esa situación. Yo les iba a hablar de las unidades que vamos a tratar. Vamos a tener 4 unidades, ¿sí? Una primera unidad amplia,
sí, que vamos a hablar de las nociones básicas de la estadística, ¿ya? Luego vamos a hablar de las fuentes y técnicas de recolección de datos. Luego vamos a tener unas técnicas para procesamiento de los datos. La cuarta vamos a ver las medidas, ¿sí? Las medidas estadísticas que nos sirven para procesar esos datos. Ya, entonces 4 unidades bien definidas vamos a ver en este módulo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que les estoy poniendo en antecedente? No, licenciado, está claro. No, Bueno, ninguna, profe. ya. Bueno, antes de eso, ayer tenía una clase con ustedes, pero hubo una confusión de horarios y yo no estuve al tanto. Sepan disculparme por el día de ayer. 4 unidades que vamos a trabajar. ¿Y cómo es que trabajo yo? Por lo general, imparto la clase, aplico el conocimiento y hago que usted en el mismo tiempo de clase desarrolle, ¿ya? Muy pocas veces envío un trabajo de un día para otro o de una semana a otra. Bueno, tal vez haya algún momento que eso, pero considerando las situaciones. Por eso es importante saber eso. Entonces, si Kevin, David y Michael tienen una universidad que está ahí, Nicolás muy pronto se pone en relación de laboral y los demás compañeros están, va a ser difícil cumplir de un día para otro. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces yo prefiero que trabajemos en clase mismo y solucionado. Hemos aprendido, hemos reforzado y si es que hay que ir a la otra semana por alguna otra circunstancia, de una semana a otra van a hacer los trabajos. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, dicen como yo tengo como lo que pasa es de que, bueno, yo por lo que mencioné a lo que me presenté, me subieron de puesto y me cambiaron los horarios. O sea, no asistía a por lo menos solo una clase y de ahí totalmente así. Entonces, como me subieron puesto, me cambiaron los horarios, ahora algunas clases no podré asistir, es por el trabajo que estoy ejerciendo. Entonces, en tal caso, digamos, de que hagan alguna evaluación o una prueba o ese rato, digamos, brindan un deber. ¿Cómo podría hacer yo en tal caso? Porque los antiguos profesores me hacían primero que revise la clase y les envíe. Claro. A ver, la idea es que ustedes me pongan en antecedente, ¿no? Por eso es que yo les averiguo también qué hacen. Entonces usted me dice, por ejemplo, va a decir que Kevin, yo mañana no voy a poder, si es que lo sabe con anticipación. O como es una cadena de supermercados, a veces se prolongan las salidas de estas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer Kevin? Me va a avisar. Lo mismo que hago con Kevin, con cualquiera de ustedes, pero tiene que ser fundamentado. Ahora, si yo veo que por ahí, no sé, Mesías, que es el soltero y que está sin trabajo, y dice, profe, le voy a decir que estoy ocupado, y se me va por ahí, y después se hace frecuente la escapada, entonces yo ya no voy a creer, perdón de Nicolás que le haya puesto de ejemplo, ¿ya? Suele pasar, entonces sean muy cuidadosos en cuándo usted va a faltar y que sea importante, que valga la pena para que yo pueda responder de la misma manera, ser muy eficiente al responder. Yo no tengo problema si usted trabaja, si usted tiene alguna situación, cuénteme, anticípeme y yo podremos conversar y solucionar esa parte. No soy castigadora, primero conversemos. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso sería lógico, Kevin, que usted revise la grabación, se ponga al tanto y habrá un espacio prudente para que usted pueda igualar o rendir la prueba. ¿De quién es responsabilidad esa situación? De ustedes. Yo no voy a decir, verá, Kevin, que ayer hicimos esto, hay que hacer este otro y este otro. Eso no lo voy a hacer yo. Usted es el que sabe lo que está pasando y el que debe buscar una solución. Yo voy a ser la que sí le dé las soluciones, pero necesito que usted busque. ¿De acuerdo?
Claro, dicen, eso le comentaba. Bueno, yo estoy asistiendo el día de hoy a clases es por el tema de que, como acabo de mencionar, es por lo que me cambiaron el turno, por cubrirle en la mañana a una compañera. Entonces yo ya salía tipo 3 de la tarde porque ya finalizaba. Mi horario es más en el turno de la tarde. No sé, me Bueno, tienen más en el turno de... ahí estamos conversando. Ya les voy a dar mi número de teléfono. A ver, escriba por si acaso. 098 77 70 813. 098 77 70 813. ¿Ya? Me escribe, me anticipa, ¿ya? No me va a decir justo a las 8 de la noche, profe, no puede llegar, ¿sí? Anticípeme. Me escriben, también dígame, no me diga, hola, profe, ¿se acuerda que le dije ayer? Yo tengo un montón de alumnos que me voy a acordar, Kevin. Soy Kevin Tipán de Desarrollo de Software de la materia de Estadística. ¿Sí? Lo mismo para todos, porque si no solo dicen, hola, profe, ¿se acuerda que ayer hablamos y le conté de mi trabajo? Y yo me olvido porque tengo muchos alumnos de las mismas características que laborales, que no sé cómo y no sé cuánto. ¿Ya? Ya, Lice, muchas gracias. Listo. Entonces, si no hay ninguna otra situación, no hay nada más, voy a registrar la asistencia. Si no hay una normativa que diga que registre a las 7:30, yo voy a registrar unos 15, 20 minutos después de iniciada la clase. ¿Ya? No sé si ustedes me pueden decir eso, informar sobre alguna normativa que diga a las 7:30 que inicia la clase, o yo lo puedo hacer cuando quiera. La verdad, los profes ni nos toman lista, como somos pocos. Ya, Entonces, no hay problema. ya. A excepción, Nos toman profe, en cuenta. de algunos profesores que tuvimos que sí tomaban apenas empezar la clase, pero bueno, excepciones, ¿no? Pero en general, como dice el compañero, no nos toman listo, a veces ya nos cuentan en lo que estamos Claro, aquí en la videollamada. claro. Ok, ya. Listo, no hay problema. Entonces, si no hay un formalismo, lo vamos a llevar así. No al inicio de la clase, porque siempre no llegan todos a las 7:30, pero como a las 8, yo creo que ya estamos los que pudimos llegar a clases. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar nuestra clase y la idea, lo primero que voy a indagar es, ¿qué saben de la estadística? ¿Qué es para ustedes la estadística? ¿Qué conocen de la estadística? ¿Quién sabe? Yo, A ver, bueno, a mi parecer, la estadística es una ciencia que estudia los métodos que permiten realizar un proceso con variables aleatorias. ya, Generalmente estos métodos permiten resumir datos y acotar el papel mm, por un azar, o sea, más o menos. O una rama de la matemática que estudia las variables y organización, análisis, interpretación, ya, datos, todo eso. ok, sí, una idea, ya. ¿Quién más? Nicolás, ¿qué es la estadística? ¿O qué conoce, o qué entiende, o qué cree que es la estadística? Más o menos, mi compañero me ganó porque también iba a decir algo similar, profe, que también es una ciencia que estudia el conjunto de números, o esto es basado en probabilidades o como es estadística. Ya, la relacionan con las probabilidades, ¿ya? Michael, ¿qué es? ¿Qué será la estadística? Bueno, para mí sería como una ciencia exacta, pues parecido a las matemáticas, entonces sería eso. Sí, es como prima hermana de las matemáticas. Tiene bastante conocimiento o fundamento matemático la estadística. Kevin, ¿qué será la estadística? Bueno,
Bueno, la estadística es, como dijo, como prima hermana para las matemáticas, que son como datos numéricos casi exactos y casi que lleva, digamos, datos registrados de algunos ciertos documentos o información. Ya, Esteban. Bueno, para mí la estadística es como la contabilidad, o sea, datos que tienen una cierta probabilidad de ser ciertos o falsos, algo así. Sí, cuando hablamos de probabilidades, sí, que tienen números también. En lo que sí estoy de acuerdo con todos ustedes es que tratamos datos, ¿sí? Analizamos datos, que son números, en realidad son números, también son cualidades, ¿sí? Lo que es, en realidad, es analizar datos. Se relaciona con las matemáticas también. Fernando. ¿Fernando está o se fue? No, aquí estoy. Está lejísimos, pero casi no le escucho. Sí, es que estoy conduciendo. Entonces, Ya, está bien, Fernando. Diga nomás, no le entretengo. Ya, escúcheme. Bueno, la estadística se desarrolló, digámoslo así. Vamos a hacer una breve como introducción. Se desarrolló en las civilizaciones egipcias, romanas, en la China. El objetivo de estas civilizaciones, o por qué es que apareció esta estadística, es porque en esas civilizaciones se buscaba o era importante para ellos determinar cuánta población tenían, cuántos hijos tenían, ¿sí? Qué tipo de recursos tenían, cuántos han fallecido, y en función de esos cobraban los impuestos o cobraban los tributos. Entonces decían, a ver, vamos a hacer un censo. Decían, a ver, ¿cuántos viven aquí? En función de esto se les va a dar tanto de alimentos. O cuántos han fallecido y en función de eso se va a distribuir el recurso, o cuántos están aquí y en función de eso van a pagar los impuestos. Desde ahí es que aparece esto de la estadística, ¿no? Y vamos a ver, por esta razón, etimológicamente el término estadística se deriva de la palabra del latín que dice staticus, que significa estado. ¿Sí? Entonces, ¿quién hace uso de la estadística? El Estado, ¿ya? Me dan un minuto. Entonces, pero ahora ya no solamente el Estado es el que utiliza digamos, esta herramienta o esta ciencia, sino que la utilizan ahora las empresas, ¿sí? Una empresa de desarrollo de software, una empresa una cadena de supermercados, se hace uso de las estadísticas. ¿Por qué? Porque miden la frecuencia de compra, miden cuál ha sido yo qué sé, el consumo, todo lo que se refiera a datos, nosotros podemos tratarlo con la estadística, ¿ya? Y de la estadística nosotros sacamos conclusiones para tomar decisiones. Eso en términos generales. Les voy a compartir una diapositiva. ¿Ya? Y ahí estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí, no? Sí, sí está, profe. Ya. Entonces, la estadística, como decían los compañeros, es una parte de las matemáticas, ¿ya? Que se encarga del estudio de determinadas características de la población. Y ustedes ya pueden hacer relación. Cuando hablamos de población, estamos hablando de los habitantes, ¿no es cierto? De las personas, ¿sí? Porque nosotros somos una población, ¿verdad? Usted, Nicolás, pertenece a una población, ¿verdad? Y entonces, características de una población. Este término población es muy usado dentro de la estadística y ya vamos a ver luego qué significa, ¿ya? Dice, recogiendo los datos
¿sí? Recogemos datos de la población, datos que aparecen ahí. Y los estadísticos, ¿qué es lo que hacen? Organizan estos datos en tablas, ¿ya? Luego, para que podamos mostrarlos, los representamos gráficamente. Sí, hacemos uso del pastel, de las barras, de los histogramas, y los representamos esos datos. Y una vez que los hemos recogido, organizado, representado, y luego hacemos el análisis. Entonces, sacamos conclusiones, y con esas conclusiones tomamos decisiones. Decisiones de inversión, de desaceleración, de incrementar algo, de quitar algo, de lo que usted quiera. ¿Bien? Vamos a ver acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? No, profe, sí está claro. Ya. Tenemos dos estadísticas que nosotros las estudiamos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Vamos a hablar de la estadística descriptiva, ¿ya? Dice que esta estadística descriptiva realiza el estudio sobre la población completa, es decir, se le dice qué población vamos a estudiar y ella observa las características que esta población tiene, calcula unos parámetros que den información global de la población. Ya vamos a entender esta parte, solamente estoy haciendo una generalidad nada más. Partimos de lo que era la estadística, tenemos lo que es una estadística descriptiva y una estadística inferencial, dos tipos de estadísticas. Aquí está la otra estadística inferencial. Mire, dice que realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la población llamado muestra. Mire, todo este conjunto gris es la población y el subconjunto sería la muestra. Entonces, la estadística descriptiva estudia a toda la población, mientras que la estadística inferencial toma una parte representativa de esa población denominada muestra. ¿De acuerdo? Ya. Luego vamos a hacer más nutrido el conocimiento. Y van a decir ustedes, ¿qué es eso de la población que la profe quiso explicarnos y nos dijo que nosotros somos parte de una población? Dice que la población es el conjunto de elementos. Pueden ser elementos, pueden ser individuos o entes sujetos a estudios y de los cuales queremos obtener un resultado. Yo digo, los habitantes de la provincia de Pichincha, para mí es una población, porque son muchos, ¿ya? Pero yo digo, los habitantes de 18 a 25 años de la provincia de Pichincha, ¿qué será? Sería inferencial, profe, porque está cogiendo solo un pequeño sector, o sea, no está cogiendo un ¿Y ese conjunto. pequeño sector cómo se llama? Subconjunto. ¿Cómo se llamaba ese pequeño sector? Muestra. Muestra, Ah, sí. exactamente. Entonces, vamos a ver, Kevin. Quiero una población que usted me diga cualquier población y una muestra. Podría ser los estudiantes del ITSEP y una muestra este curso. Ah, perfecto. Todos los estudiantes del ISEP son la población. Y el segundo de desarrollo de software es la muestra. ¿De acuerdo? David. Sí. Una población y una muestra. Una población sería la empresa Google, que es en el tema de sistemas. Ya. Entonces el subconjunto o la muestra sería
el departamento de desarrollo que está dentro de la empresa. Ya, sí, está bien. Lo que abarca el todo es la población y la parte representativa la muestra. Perfecto. Vamos, Nicolás. El conjunto podría ser mm, sí contaría también como un sector. En concreto, o sea, digamos que un sector como por ejemplo donde yo vivo, el sector del Inca sería un conjunto de personas, pero Los habitantes ¿qué será? No es una parroquia, se me fue Nicolás? urbano, no, sector, ¿Qué es un barrio, una ciudadela? ¿Qué es sí, el sector sí, El Inca? sector, Ya. sector el Inca sería, Los entonces, habitantes del sector El Inca, ¿qué serán? ¿La población o la muestra? mm, eh, la, una muestra sería. La muestra. ¿Y cuál sería entonces la población? Mm, la población sería, mm, es que ahí no lo tengo muy claro, profe, sería, Yo podría decir los habitantes del norte de Quito, la población del norte de Quito. Y la muestra, los habitantes del sector del Inca. Sería mi muestra. ya, ¿Ya? sí, Lo ahí lo más entendí mejor. grande, lo que abarca todo, es la población. Y la parte del que yo voy a estudiar va a ser la muestra. Ya, profe. Ahora, si su población quiere ser el sector el Inca, entonces vamos a decir los habitantes de la calle Las Toronjas va a ser mi muestra. ¿Sí? Ah, sí, sí, ya me quedó más claro, profe. Ya. Gracias. Esteban. Esteban, Yo le dije primero, profe. ya me dijo primero. ¿Quién me falta? Fernando. A ver, Inge, sería el Ministerio de Educación de la ciudad, ¿no? ¿Qué es ese? ¿La población o la muestra? Ese es, la población sería todas las escuelas de una ciudad y la muestra sería unas 30 escuelas de la ciudad seleccionadas al azar. Ya. Yo creo que en toda la ciudad de Quito debe haber más de 30 escuelas, ¿no es cierto? Entonces, la población, las escuelas de la ciudad de Quito. Y dice Ah, Fernando ya. que la muestra van a ser solamente 30 escuelas que hayan seleccionado al azar. Está bien, perfecto. ¿Quién falta? Quién no participó? Yo falta. A ver, Podría ser como algo relacionado así como el trabajo, puedo decir la población. Podría ser el área de punto de venta y una muestra sería, digamos, los cajeros que están. se cortó, Kevin. Esto le decía, un ejemplo podría ser que la población podría ser el punto de venta, pero la muestra, como este sería, digamos, lo que es una muestra de lo que depende de la población, ¿verdad? Entonces, el punto de venta serían los cajeros, digamos. Ya, o sea, ok, o sea, una partecita solamente los cajeros del punto de venta, porque podría haber otra donde procesan las carnes, se me ocurre, no conozco, pero se me ocurre que podría ser esa otra parte. Claro, sí, podría ser. O sea, es una parte, digamos, porque ahí, digamos, el punto de venta depende es de los cajeros y de los empacadores. Área de despacho es ahí donde venden los de la carne y los percheros, por decir. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver, déjame ver si tengo aquí un ejemplo de lo que es una población y lo que es una muestra. ¿Dónde está?
ver. Yo digo aquí, van a escuchar lo siguiente. Bueno, yo digo, dice así, ¿se quiere saber cuál es el candidato presidencial que ganará las elecciones en el Ecuador en el año, se me ocurre, 2024? Bien, ¿cuál sería la población? Se quiere saber cuál es el candidato presidencial que ganará las elecciones en el Ecuador en el año 2024. ¿Ya? Pregunta, ¿cuál sería la población El país entero. del país, ¿no es cierto? Los electores del Ecuador, los que eligen, ¿no es cierto? En realidad no podríamos decir país, porque en el país hay habitantes y tenemos recién nacidos, hasta los 16, 18 años no votan, por decir, ¿no es cierto? O hay que pasan ya de 65 y ya no quieren votar. Entonces, deberíamos ser más específicos. Si yo quiero saber cuál es el candidato presidencial que ganará las elecciones en el año 2024, ustedes, señores, díganme qué población debería yo tener. Personas nacionalizadas mayores de 16 y menores de 65 en ¿Ya? el país. Podría ser. Más podría ser la otra población? La otra población sería los candidatos presidenciales. No, porque dice, se quiere saber cuál es el candidato presidencial que ganará. ¿Quién determina que gane o no un candidato? El pueblo. Pueblo, ¿no es cierto? Entonces, los que están en capacidad de elegir, es decir, los que están en capacidad de ejercer su derecho de elección, eso sería mi población. Ahora, ¿cuál sería mi muestra? ¿Cuál podría Los ser mi ciudadanos muestra? de cada provincia. Exacto, los electores de cada provincia, ¿no es cierto? Podría ser mi muestra. Perfecto, vamos a ver. Se necesita investigar sobre las profesiones de los docentes de la Universidad Central. Se necesita investigar sobre sobre las profesiones de los docentes de la Universidad Central. ¿Cuál sería mi población? Serían las profesiones, tal vez. No, se necesita investigar sobre las profesiones de los docentes de la Universidad Central. ¿Cuál sería mi población? Los docentes. ¿Cuántos docentes? Los docentes, todos los docentes sería mi población. Yo quiero una muestra. ¿Cuál sería mi muestra? Saber cuántos de ellos tienen título de cuarto nivel. O Una carrera podría ser. una Las carrera. Carrera o una facultad, ¿no es cierto? Eso podría ser mi muestra. ¿De acuerdo? Si yo quiero investigar sobre las profesiones de quién, de los docentes, entonces mi población, todos los docentes de la Universidad Central. Una muestra, los docentes de la Facultad de Administración, los docentes de la Facultad de Jurisprudencia, no sé. Si estamos de acuerdo, si lo estamos entendiendo, la diferencia entre población y muestra. Sí, profe. Ya. A veces vamos a tender a ver la tendencia a que nos confundamos, pero eso ya con la práctica y lo vamos a ir superando y a veces sí va a haber momentos que nos confundamos, pero con un poquito de análisis nos encaminamos de nuevo. Vamos a ver. Se desea conocer el promedio de edades de los estudiantes que ingresaron a la Facultad de Administración. Se desea conocer el promedio de edades de los estudiantes que ingresaron a la Facultad de Administración. ¿Cuál será la población? Los estudiantes.
Muy bien. ¿Los estudiantes de dónde? Mm, De la Facultad de Administración. sí, sí, la Facultad de Ya. Administración. Ahora, yo quiero, esa sería mi población. ¿Y cuál sería mi muestra? Las edades serían, Se desea conocer el promedio de edades. Eso va a ser lo que yo voy a investigar. Pero ¿cuál sería mi muestra? Promedio. Podría yo decir, mi muestra va a ser los 200 primeros estudiantes que se matricularon. ¿Puede ser mi muestra? O yo puedo decir los alumnos que se matricularon el 17, 18, 19 y 20 de abril. ¿Puede ser mi muestra? Sí. Sí, ¿verdad? O yo determino mi muestra. Digo, los primeros 200 alumnos que se matricularon, ellos van a ser mi muestra. O los alumnos que se matricularon el 15, 16, 17, 18, me estoy inventando, de abril, va a ser mi muestra. O los alumnos que se matricularon yo qué sé, los días, se me ocurre, los días lunes, miércoles y viernes, de las 2 semanas de matrícula. Yo determino mi muestra, yo soy la que escojo, la que selecciono, ¿ya? Vamos a ver. Es importante determinar, como les decía, la estadística se clasifica en 2 formas conocidas. Primero, la única es la descriptiva. Esta estadística descriptiva se encarga de recoger, recolectar, representar y analizar los datos, ¿sí? Esa es la estadística descriptiva, ¿no es cierto? Entonces, y la otra era la que estudiaba, ¿no es cierto? La que hacía ¿qué? La inferencia, ¿no es cierto? Aquí lo que nos decía Nicolás, tomaba una partecita, la que creaba una inferencia, es decir, sacaba una muestra representativa o un subconjunto. Esa es la estadística inferencial. Vamos a ver. Hablamos ya de la población, ¿sí? Todos los ejemplos que hemos hecho en este momento han sido con personas. Por lo general, la estadística trabaja con personas, pero también puede haber con otros elementos que queramos estudiar, ¿ya? Tenemos, cuando hablamos de población, también en estadística hablamos de una población finita, ¿ya? ¿Qué es una población finita, señor Michael Vargas Lea? Ya, dice población finita cuando el número de elementos que la forman es finito, por ejemplo, el número de alumnos de un centro de enseñanza o un grupo de clase. ¿Qué es finito, chicos? Que tiene fin. Que tiene fin, ¿no es cierto? Por eso dice los números de alumnos de un centro de enseñanza, los números de alumnos de la carrera de desarrollo de software, una población finita. También, Dígame. también se puede referir, profe, a un conjunto, o sea, ya limitado de personas, digamos, nos referimos solo a 40 personas, por ejemplo. Sería así, porque Aquellas que les podemos contar o aquellos que podemos determinar el número exacto, se llama una población finita. ¿Sí? ¿Cuál sería una población infinita? Lea, señor David Miranda. Claro. Debe población infinita. Cuando el número de elementos que la forman es infinito o tan grande que pudiesen considerarse infinitos. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué podría ser infinito? podría ser digamos, por ejemplo, estamos intentando calcular, pero no sabemos con exactitud qué sería, en la ciudad cuántas personas hay o en total, o sería algo así, profe. O sea, no sabemos el número que es y podría considerarse infinito o no. Real, por ejemplo. Yo podría decir, para el número se me ocurre, para el día miércoles, yo qué sé, 10 de mayo, por dar un ejemplo.
miércoles 10 de mayo a las 12:30 en el distrito metropolitano había, se me ocurre, 12.500 habitantes. Pero al 31, al 12:31 ya no va a ser esos habitantes. ¿Por qué? Porque cada minuto nacen niños, ¿no es cierto? Cada minuto mueren personas, entonces como que se me vuelve difícil tener un valor exacto, ¿sí o no? Sí, Yo estamos de creo que acuerdo. sí, profe. Si decimos, pues, nos pueden dar un número estimado de población del mundo, de todos los continentes, pero nosotros sabemos que en realidad la población es infinita porque nacen, mueren a cada instante. Entonces, eso podríamos decir que la población de seres humanos que habitan el mundo es infinita porque uno no puede tener un número exacto y que perdure en el tiempo, ¿no es cierto? Pero yo sí puedo decir, los docentes y los alumnos del ITSET son 200. Yo sí puedo, ¿no es cierto? Y ahí estoy determinando una población finita, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Y hasta eso podría ser susceptible, ¿no es cierto? Porque quién sabe, de un día a otro puede pasarnos algo, pero por lo general, como es una población pequeña, todavía se la puede controlar, ¿no es cierto? Ya. Profe, una pregunta. Ujú. ¿Necesariamente tienen que ser solo personas o también pueden ser cosas o objetos, algo así Pueden también ser para cosas, la población? sí, objetos, pueden ser árboles, pueden ser cualquier cosa, como decíamos, es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos de estudio. ¿Ya? Ya, gracias. Sí, pueden ser, pero por lo general, digo yo, por lo general y en términos de uso del estado de la información, generalmente es con individuos, pero usted puede hacer estadísticas del consumo de leche, estadísticas del consumo de la compra de computadores, estadísticos del uso de un tipo de software, estadísticas de cuántos autos pasan por determinada avenida. Usted puede sacar de todo estadísticas. ¿Ya? Dice que al hacer un estudio de una determinada población es cualquiera, ¿no? Un grupo, solamente es un grupo grande, ¿no? Observamos una característica o una propiedad de sus elementos o de sus individuos. Cada de unas características estudiadas se llaman variables estadísticas. Entonces, a la característica que tiene una población, la llamamos variables estadísticas. Por ejemplo, el número de hermanos es una variable estadística. La estatura va a ser una variable estadística. El peso, la edad, la profesión es una variable estadística. ¿Ya? De lo que nosotros queremos estudiar, de una característica en particular de la población que nosotros queramos estudiar, se la denomina variable estadística. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Profe, Dígame. el tema que estamos viendo ahorita que de variables ya vería más como en detalles, o sea, ya no solo contaría objetos, o sea, sería más como ver las diferencias de, digamos, como ejemplo, aquí el ejemplo de personas y... Claro, ya sería características específicas. ¿A eso se refiere? Sí, justo eso, profe. Sí, ya serían, por eso dice, yo, por ejemplo, tengo una población, todas las personas, docentes, administrativos y alumnos del ITSEP, ¿ya? Esa es mi población. Pero yo de ellos, de toda esta población, yo puedo decir, quiero saber cuántos hermanos tienen cada persona que
que es parte de este equipo ICET. Yo puedo saber, esa es una variable que yo quiero estudiar. Yo quiero saber cuál es la estatura promedio de los estudiantes del ICET. Una variable que a mí me interesa estudiar, se me ocurre. O yo quiero saber cuál es la profesión o el nivel o el grado académico o el grado de formación que tengan los docentes del ICET. Es una variable, una característica en particular que yo quiero estudiar. A esas características que yo las quiero estudiar se denominan variables. ¿Sí? You know. Sí, profe. Lisa, una pregunta. ¿Cómo se puede ser el ejemplo que usted dio también ahí, incluir el que dijo de la universidad y quería saber las carreras? Claro, si yo quiero saber, sí, o sea, supóngase, digamos que mi población son de todas las personas que forman parte de la Universidad Central o de cualquier universidad, ¿ya? Esa es mi población. De ellos yo quiero estudiar las personas que viven o los estudiantes que vienen de provincia. Eso de estudiar los estudiantes que vienen de provincia es mi variable. Por ahí dice, yo se me ocurre Kevin. Yo quiero de esa población de la Universidad Central, que son alumnos, docentes, administrativos, de ellos yo quiero estudiar, se me ocurre, cuál es la frecuencia o qué tipo de carne consumen, ¿ya? O si comen arroz todos los días. Eso de si comen arroz todos los días, para mí es lo que yo quiero investigar y eso va a ser mi variable. ¿Ya? Ya, Lisa, gracias. Ahora, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Esto que venimos hablando de la estadística y que hemos hablado a momentos de la estadística descriptiva y a momentos de la estadística inferencial, vamos a irlo ya enmarcando, ¿no? Entonces, la estadística descriptiva recolecta los datos, los clasifica, los representa, ¿sí? Y los analiza, ¿no es cierto? Eso hace la estadística descriptiva. Ahora, la estadística inferencial hace inferencias, es decir, hace comparaciones, saca conclusiones. Esta población con esta otra, las compara y dice, sí, saca inferencias, como su nombre lo dice, estadística inferencial, ¿sí? Es decir, crea y determina hipótesis, ¿sí? Deja conjeturas que deberían en algún momento probarse o comprobarse. Eso hace la estadística inferencial. Y luego valida, después de haber estudiado, valida, ¿sí? Y saca una estimación. La estadística inferencial es mucho más difícil o mucho más completa que la estadística descriptiva, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar una estadística descriptiva. Si es que vamos a estudiar una estadística descriptiva, ¿qué nomás vamos a hacer, Fernando? Fernando está. Sí, ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a estudiar estadística descriptiva, ¿qué vamos a hacer, Fernando? ¿Quería describir las cosas? Primero, Hacer eso, descripción de las cosas que vamos a estudiar, ¿no? descriptiva, bueno, ¿cómo las vamos a describir? Es un proceso, ya les dije ahorita, ¿quién se acuerda? Vamos a recolectar, analizar. Ya primero recolectamos, luego de recolectamos, recolecto toda la información, ¿ya? ¿Qué haré yo de segundo paso? Analizar. No, antes de analizar, ¿qué hago?
recolecto datos. A David le pregunto cuántos números de hermanos, a Michael cuántos números de hermanos, a Fernando, a Esteban y así a toditos. Les pregunto. Ya tengo la información, he recolectado. Yo quiero saber la edad de los hermanos. ¿Qué haré después de recolectar? Agrupar la información en grupos. Agrupar o clasificar, ¿no es cierto? La clasifico, a ver, digo, a ver, estos entre 1 y 10 años, entre 11 y 20, voy clasificando, ¿sí? Comparar y Primero validar. recolecto, después clasifico. Ya clasifiqué, ¿qué hago luego? Valido o comparo. Validar, sí, puedo revisar que esté bien, pero ¿qué hago más? Ya pasé la validación, ¿ya? Analizar. No, antes de analizar, ¿qué hacemos para que los demás puedan ver? Detallar, tal vez. No, represento. De nuevo, recolecto, clasifico, represento, ¿sí? Represento la información, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Ya representé, ya está. Recolecté, me vine en bruto, como decimos, toda la información. Ya clasifiqué, ya les ordené bonito, ya está. Clasifiqué. Ya la representé, es decir, le puse un pastelito para que diga, a ver, entre 10 y 15 años, tantos alumnos, entre 20 y 25, tantos, yo qué sé, ya está representada. Luego, ¿qué hago? Ya está, en realidad ya la información está bien tratadita, ¿no es cierto? ¿Qué hago ya? Publicar, tal vez, para que se haga visible, ¿ya? Y le puedo publicar, le pongo en tablitas, ¿no es cierto? Hago gráficos, saco medidas, perfecto, he sacado medidas, estimaciones, ¿no es cierto? Listo. Y luego de eso, ¿qué hago? Analizo, ¿ya? Vamos, recolecto la información, clasifico la información, presento la información, ¿sí? Luego le puedo sacar, le puedo poner en tablitas y calcular unas medidas de estadísticas. Y una vez que he calculado eso, las analizo. Eso hace la estadística de eso. Ejemplo, dice, escuche. El gerente de una empresa midió el nivel de conocimiento de todo su personal administrativo. En el manejo de hojas electrónicas de cálculo. Aplicó una prueba y representó las calificaciones en algunos gráficos, tablas, y calculó algunos indicadores. Concluyó que su personal administrativo posee un dominio aceptable de las hojas de cálculo. Este ejemplo decía todo el proceso que yo les acabé de decir: recolectar, clasificar, representar, hacer unas medidas estadísticas y luego analizar. Vamos a ver. Voy a leer nuevamente y digan, esta parte es la recolección. Luego, mientras yo sigo la lectura, usted me va a decir, esta es la clasificación. Después me va a decir, aquí está diciendo la representación, aquí está haciendo la medición y aquí está el análisis. Vamos a ver. El gerente de una empresa midió el nivel de conocimiento de todo su personal administrativo en el manejo de hojas electrónicas de cálculo. Aplicó una prueba y representó las calificaciones en algunos gráficos. Esa es la clasificación. Eso que dice, representó las calificaciones en algunas hojas de gráfico, es la clasificación. Y aplicó la prueba, ¿qué será? Sería la muestra tal vez, profe. Recolectó los datos, ¿no es cierto? Sí. Recolectó los datos. Al aplicar la prueba, el que estaba haciendo es recolectando información. Luego dice, representó las calificaciones en algunos gráficos. Representó las calificaciones en algún...
representó las calificaciones en algunas hojas, dice tablas, y hasta la clasificación, la representación, y calculó, dice, algunos indicadores, las medidas estadísticas. Concluyó que su personal administrativo posee un dominio, el análisis. ¿Ya? ¿Sí vieron? Entonces, vuelvo a repetir, nosotros vamos a estudiar una estadística descriptiva, donde vamos a tener 5 etapas. Recolección de datos, la crítica o la clasificación de los datos, luego vamos a representar esos datos. Una vez que hayamos representado esa información, vamos a sacar, vamos a calcular indicadores, que necesitemos, algo que nos muestre, ¿no es cierto?, indicadores. Y luego que ya hemos calculado esos indicadores, vamos a hacer el análisis descriptivo. 5 etapas. ¿De acuerdo? Vamos Sí, a ver. licenciado. Dice, Sí, profe. ahora, no voy a hablar de la estadística inferencial. Bueno, les voy a poner un ejemplo muy rápido, pero para que vean cuál es la diferencia. Ahora, este ejemplo es de una estadística inferencial. Dice, una empresa de investigación de mercados realizó un estudio por muestreo de consumidores de bebidas energéticas. Seleccionó una muestra de consumidores, mujeres y hombres, de este tipo de bebidas y con base en los datos obtenidos, probó que los hombres consumen más bebidas energéticas que las mujeres. Si ven que la estructura del ejemplo es diferente, nos habla de una muestra, de una comparación y sacó una conclusión, ¿no es cierto? ¿Sí vieron que es diferente la estructura? ¿Sí o no? Sí, licenciado. Sí. Ya, ahora, ¿para qué creen que es importante la estadística? Pues enfoquémonos en los negocios. Porque el hecho de que, o para ustedes como desarrolladores de software, ¿para qué creen que es importante la estadística? Google y busque por qué es importante la estadística en los negocios, ¿sí? En el desarrollo en empresas que hagan desarrollo de software o en la aplicación de desarrollo. Y investigue, en este momento tiene 5 minutos para hacerlo. Investigue por qué es importante la estadística. ¿Sí? 5 minutos.
¿Listo? Entonces, ¿quién responde? ¿Cuál es la importancia? Yo, profe, yo le digo. A ver. De lo que busqué, dice que la estadística es muy importante ya que se usa a diario y más que todo porque las cifras que estamos tomando cambian constantemente, ya sea por ejemplo, en fenómenos sociales o en el trabajo o cuando estamos calculando, por ejemplo, tasa de mortalidad o sea, varios ejemplos, ¿no? Pero esto de estadística se usa a diario, pues, más que todo para calcular o al menos tener un aproximado de los datos que queremos consultar. Ya. ¿Quién más? ¿Alguna Yo, más yo, importancia? yo le, David. Dale, David. según lo que, bueno, la importancia en sí es que, bueno, es una herramienta importante en los procesos de investigación porque permite planear los pasos que nos dijo usted, cómo es recolectar, organizar, representar, interpretar y analizar la información referente a individuos o observaciones de un fenómeno al cual se le está dando el estudio. Ya. ¿Cuál otra? Yo le hice. Bueno, de lo que yo consulté es que la estadística es importante, o sea, porque nos permite ver cosas que tenemos que mejorar, que a dónde vamos, recolectar los datos y ver un número de lo que estamos realizando. Y sobre todo, digamos, en una empresa es, digamos, un recurso, una parte del área de recursos humanos para realizar unos nuevos proyectos, de Ya. saber dichos proyectos para mejorarlos. O si tenemos que quedarlos quietos, en caso sería comercial o de salud. Ujú. La estadística se aplica en todas las áreas del conocimiento humano, ¿ya? Ya lo van a ver luego cuando hagamos la práctica. La estadística es una ciencia o yo le digo a ratos herramienta porque es bastante metódica, ¿sí? Y lo que hace es proveer información, provee mucha información que a cualquier persona, de cualquier tipo de negocio que tenga, de cualquier sea su profesión, no sé, es un ingeniero electrónico, es un desarrollador de software, es un comercial, es un marketing digital, la estadística le va a nutrir, ¿para qué? Para tomar decisiones. En su campo de acción, en el que esté, a usted le va a servir mucho la estadística. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les provee información de primera mano, con un error mínimo, sí, siempre va a haber un error, pero va a ser mínimo el que fluctúa, el que se le denomina un parámetro de error que todas las mediciones tienen. Ya, por eso cuando hacen las votaciones dice el exit poll, creo que es con el 99.99% de exactitud, pero hay un 0,01 que no es exacto, ¿no es cierto? Que le deja la duda, ¿ya? Entonces, la estadística, eso provee información casi exacta. Nosotros damos el parámetro del error y de acuerdo a eso nos sirve para tomar decisiones. Decisiones, y vuelvo a repetir, en cualquier campo del accionar humano, ¿ya? Para Dice concluir una nada pregunta. más, dígame. O sea que también sí puede existir esa pequeña parte de error, así como también existe en las matemáticas y en la física y en las probabilidades y en la Las contabilidad. probabilidades tienen un margen de error, ¿no? O sea, hay un margen de error. La probabilidad es una parte de la estadística, ¿ya? Entonces, digamos que después de estudiar estadística, si usted tuviera una formación, digamos, media, una ingeniería estadística o administrativa o financiera, una vez que usted toma estadística, debe recibir probabilidades. Es una rama y sí, se maneja ese rango de error, siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como les decía, si trabajamos con seres humanos, estos van a variar de un minuto a otro, de un segundo a otro. Si hablamos
de seres vivos en general, van a variar de un momento a otro. Si hablamos de gustos, de preferencias, van a ser susceptibles de cambio. Por eso cuando hablamos de estadística hablamos de variables, ¿eh? Es decir, que cambian constantemente. Pero en función de un dato ya obtenido podemos tomar decisiones. Sabemos que los que vayan a venir mañana, pasado, van a ser muy parecidos o van a tener un error que ya lo estimamos. Sí. Ya lo hice. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Mañana vamos a hacer un compilado o un comprimido de todo lo que hemos hablado hoy. Vamos a presentar material y vamos a hacer aplicación. ¿Ya? Entonces, hoy hemos hecho una generalidad de lo que es la estadística, pero ya tenemos unos conocimientos de lo que es la estadística o de dónde nació la estadística. Hemos dicho que la estadística pues se desarrolló con las civilizaciones griega, egipcia, romana en la China, ¿sí? Y que esta fue fruto de las indagaciones que los estados de cada una de estas civilizaciones querían obtener. El objetivo era tener información de primera mano que les permita a ellos tomar decisiones, ¿ya? Luego se vio que esta ciencia nos aportaba mucho para lo que hoy tenemos en nuestra cotidianidad, ¿sí? El comercio, la producción, la innovación. La estadística es una de las herramientas primordiales que suministra información muy nutrida para tomar decisiones. Hemos hablado que la estadística siempre va a hacer referencia a una población y a una muestra. La población, hemos dicho que la población es la parte más grande de lo que queremos estudiar y hemos puesto como ejemplo que población puede ser los habitantes de la provincia de Pichincha, la población. Y que muestra es una parte representativa de esa población. Y si queremos determinar la muestra de la provincia de Pichincha, podría ser los habitantes del Cantón Mejía, se me ocurre. ¿Ya? Para la población, provincia de Pichincha. La muestra representativa, los habitantes del Cantón Mejía. Hemos hecho la diferencia y hemos visto que la una es población y por qué se denomina población. Y hemos visto cuál es la muestra y por qué la denominamos muestra. La población es todo, ¿sí? Y la muestra es una parte representativa de esa población. También hablamos de lo que era una estadística descriptiva y una inferencial, ¿no es cierto? La descriptiva tenía etapas, tenía 5 etapas bien definidas, ¿no es cierto? La primera era la recolección de datos, luego clasificábamos, luego representábamos, luego aplicábamos medidas de estadísticas y luego sacábamos un análisis descriptivo. Eso con respecto a la estadística descriptiva. Estadística inferencial, como su nombre lo dice, crea estadísticas, compara una población con otra, la somete a hipótesis, a pruebas, ¿no es cierto? Luego hace conclusiones, las valida y saca algunas estimaciones, ¿ya? La estadística inferencial es más concluyente, es más analítica. Nosotros vamos a centrarnos, hemos dicho, en una estadística descriptiva. Pusimos un ejemplo de lo que era una estadística descriptiva y también le pusimos un ejemplo de lo que era una estadística inferencial. Y para concluir, hablamos un poquito de lo que era una variable. Variable decíamos que era una característica específica de la población de la que queríamos estudiar, ¿no es cierto? Y decíamos que queremos saber, por ejemplo, cuál es el color de cabello que tienen las chicas de la carrera de administración. ¿Sí? Al decir cuál es el color de cabello, esa es una variable que yo quiero estudiar. ¿Ya?
Entonces, y quedamos solamente enunciado en que es una variable, mañana continuaremos con eso. Y hablamos también de la importancia de la estadística. Y hemos concluido que la importancia de la estadística radica en la toma de decisiones que nos pueden, que podemos hacer una vez que se haya analizado esta información y nosotros podamos sacar estimaciones y podamos aportar con decisiones de cualquier tipo, económicas, financieras, administrativas, de desarrollo, de innovación, que permite pues mejorar nuestra actividad. Sin más que decir, nos vemos el día de mañana, jóvenes. Ya creo que mañana, de lo que sé, vamos a tener solicité un cambio de horario que se lo haga de las 7:30 a las 21 horas mismo. Esperemos que nos confirme su coordinador de carrera y nada más. Si tienen alguna retroalimentación que quieran hacerme, pues estoy aquí para escucharlas. No dicen cómo es bueno, yo de mi parte el día de mañana no podría asistir por tema de mi trabajo, como ya le comenté. Entonces yo estaría revisando, digamos, las clases, si es que lo sube a la plataforma, estaría preguntando a mis compañeros de qué fue lo que estudiaron. O a usted mismo. Con mucho gusto, Kevin. ¿Alguna situación, algo que quieran que modifique, que cambie, que haga? No, sí está bien, profe. Sí se entendió la explicación y todo lo que nos enseñó esta clase, profe. Gracias, Nicolás. Bueno, chicos, que tengan una buena noche. Mañana nos vemos. Una buena noche. Buenas noches, profe. Hasta luego. Noches, que pasen bien. Hasta mañana.